Me levanté con la terrible noticia de la muerte del presidente Echeverría. Normalmente apago mis teléfonos y ese día me levanté un poquito tarde, así es que inmediatamente vi la manera de trasladarme a México, pero conseguí la salida hasta la 1:30 de la tarde, 3:30 de México. Por más que quise, cuando llegué a la funeraria ya la habían cerrado. La funeraria está situada por Coajimalpa, por Santa Fe. Fue un tránsito muy difícil del aeropuerto para allá. Pero otro día a las 7:30 de la mañana estuve ahí presente. Llegó Pablo, su hijo, y su hijo de Pablo, como los únicos familiares responsables de levantar el cuerpo y llevarlo al proceso de incineración. Me permitieron entrar, estar ahí con él un momento. Me encontré con una enorme sorpresa que me llenó de orgullo. Había muchas coronas, pero atrás del féretro, en un muro de vidrio, había una sola corona con mi nombre. Luego me encontré un mensaje de María Esther, quien me decía que estaba ahí mi corona con mi nombre. Para mí fue un gran honor el que me hicieron y me llena de emoción platicarlo. El presidente Luis Echeverría es indudablemente el presidente mexicano que más gestiones favorables ha hecho para los jóvenes y las mujeres de este país. ¿Por qué para los jóvenes? Porque incrementó la matrícula de educación superior en 118%. Y déjenme decirles que hoy tenemos el 40% de cobertura de educación superior para los jóvenes entre 18 y 25 años. Pero si los gobiernos que lo sucedieron hubieran incrementado solo el 20% de lo que él lo incrementó, estaríamos en el 95% de esa cobertura, 35 puntos arriba de la OECD, que es 60, y si hubieran incrementado cuando menos el 10%, estaríamos 5 puntos arriba de la media del OECD. ¿Y saben qué? Tenemos 40%. De ese tamaño es la obra de Luis Echeverría, por eso le ponemos al título El Visionario, porque tuvo la visión de transformar al país a partir de impulsar a los jóvenes. ¿Qué instituciones fundó Echeverría en materia de educación? En primer lugar, la UAM. No se ha vuelto a formar, a crear una universidad tan importante como la Universidad Autónoma Metropolitana. Es hoy una universidad que tiene centros de investigación, que tiene una enorme cobertura, un excelente profesorado. Se creó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para resolver el problema que hay en Chihuahua y entre los juarenses y los chihuahuenses que no querían que la Universidad de Chihuahua fuera a abrir campos a Ciudad Juárez. Y se creó en terrenos del Chamizal, los que se habían recuperado de Estados Unidos. Se crearon 45 tecnológicos regionales.
se crearon infinidad de preparatorias tecnológicas que van desde tecnológicas para la industria hasta tecnológicas forestales, agrícolas, por todo el país. Se federalizó la preparatoria Lázaro Cárdenas, gracias fundamentalmente a que nos pusimos frente a su autobús cuando pasaba por ahí el 22 de mayo del 72, con pancartas pidiéndole laboratorios, pidiéndole bibliotecas. Se bajó del autobús y los muchachos le invitaron a la preparatoria y fue corriendo a la preparatoria, con un tumulto de gente. Ahí fue el principio de la relación de la preparatoria con Luis Echeverría, cuyo nombre yo había escuchado por primera vez el 55, cuando estudiaba el primero de secundaria en la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua, una escuela para hijos de campesinos pobres, que tenía uno que presentaba una prueba de admisión rigurosa y lograr su sitio, porque había problemas. La cuota diaria de la cuota diaria de alimentos era de 3 pesos y había un famoso pre de 4 pesos y había un movimiento nacional de todos los estudiantes, incluso de las secundarias que tenían internado, como la Poli, que habían sido cerrados. Fueron nuestros compañeros a hacer la gestión a México y por primera vez regresaron contentos, diciéndoles que han nombrado un nuevo oficial mayor, joven como nosotros, tiene 32 años, se llama Luis Echeverría, y con él nos hemos entendido perfectamente. Se incrementó la cuota diaria de alimentos, se incrementó el pre. Desde ahí me convertí en fan de Luis Echeverría sin conocerlo. Luego, ¿qué más hizo por la educación Echeverría? Pues creó el CONACYT para formar profesionales en el extranjero, fundamentalmente era el objeto, que le vinieran a dar un impulso nuevo a México. Ahí se fue Zedillo, ahí se fue Carlos Salinas y se fue Colosio, que es el único que siguió su línea al pie de la letra y murió pensando como Luis Echeverría. Me platicaba don Luis, cuando vino a Tijuana por última vez, que fue la última gira que hizo, que vino a tomarse una fotografía frente al monumento del general Sánchez Taboada, me platicaba el origen de Colosio. Colosio era parte de una familia de clase media apenas, Magdalena. Su tío era el riquillo del pueblo, el dueño de la llantera, de la gasolinera, como son los ricos de los pueblos. Y logró convencer a su papá y a su tío que le ayudaran para pagar el primer semestre del Tecnológico de Monterrey. Me decía Echeverría, y se fueron en un bochito, 5 personas. Imagínate nada más el tránsito de Magdalena hasta Monterrey por el lado americano. Logró Colosio su inscripción y al mes le habló a su papá: ya no necesito que me ayuden porque conseguí trabajo de prefecto del dormitorio en el que estoy quedando. Por eso es que Colosio tenía mucho la estamina de Echeverría. Luego me platicó
que cuando terminó Colosio fue a verlo y había tenido la fortuna de que ganara las elecciones el Partido Socialdemócrata de Austria y que era amigo de él, y le consiguió trabajo a Colosio en Austria. De ahí se vino para hacer una maestría, lo fue a ver y le dijo, pero no te vayas a Harvard, vete a Pensilvania, es la universidad más progresista de Estados Unidos. Y se fue a Pensilvania. Por eso Colosio tenía una formación muy distinta a los otros beneficiarios del CONACYT. Bien, ¿qué otra cosa hizo Luis Echeverría por los jóvenes? Aparte de incrementar la matrícula de educación superior en 117%, que es una barbaridad de incremento, Luis Echeverría creó el CICESE, creó una serie de institutos de investigación superior que honran a México. El CICESE tiene una cantidad de estudios impresionante que no lo han sabido aprovechar los gobernadores de Baja California. Y no se apoyan las investigaciones del CICESE para elaborar un gran programa de desarrollo para el Estado. Pero además creó el Centro de Estudios Biológicos de La Paz, creó un sinfín de instituciones de investigación en todo el país y pronto se dieron los resultados. En Baja California trajo las instalaciones del POLI y de la UNAM a Ensenada para apoyar el desarrollo del Observatorio de San Pedro Mártir, que es también su obra. La obra de Luis Echeverría a favor de los jóvenes no tiene límites. Se reunió alrededor suyo en el gabinete a varios de los exlíderes del 68, que fueron brillantes funcionarios. Y tuvo una apertura democrática en la cual escuchaba a todo el mundo. Yo tuve la fortuna de que invitara a muchas giras por el país. Llegaba a un sitio, esperaba un autobús con la mitad vacía, la mitad adelante íbamos los funcionarios, bueno, los invitados y sus funcionarios, y conforme iba avanzando, le salía un grupo y lo paraba. Que queremos que nos ayude a construir una secundaria. Suban 2. Y queremos que nos ayude a esto. Suban 2. Cuando ya iba el camión en la parte de atrás casi lleno, nos ponía a sus invitados a trabajar y a hacer tarjetas con las peticiones y a negociar con los peticionarios y luego ir a presentar las tarjetas ya analizadas, y pronto decidía qué hacer. Les entregaban dinero en efectivo, tenían que firmar un recibo muy formal. Para mí fue un honor acompañar al presidente Echeverría por muchos lugares del país, entre otros por San Luis, el 30 de septiembre del 76, en el que me dijo a las 7 de la mañana el hangar presidencial. A mí no me dijo que lo iba a acompañar. Yo iba a registrar asuntos de la preparatoria hasta de trajecito, no para arriba del avioncito. Y por allá me conseguí una guayabera y anduve todo el día. Y como a las 4 de la tarde, que estaba inaugurando una normal experimental del desierto en el central de San Luis Potosí, me di cuenta para qué había invitado. Me hizo venir para acá.
el día último de mi gobierno quiero inaugurar una normal similar a esta en el paralelo 28. Tú te haces responsable. Levanta al secretario de Educación y levanta al secretario de Obras Públicas, hagan un programa por ahí y lo vemos en el autobús. Obviamente levantar al secretario de Educación era una bronca para mí muy pesada, porque desde la federalización de Lázaro Cárdenas habíamos dado roces muy fuertes, ya que él se oponía a que se federalizara la preparatoria, y tuvimos que hacer un programa rápido en los sótanos del monumento. Había una cantidad de construcción enorme. El secretario de Obras Públicas dijo: Víctor, no te preocupes, yo te construyo laboratorios, talleres, museos, salones múltiples, oficinas, lo que necesites. Tú encárgate de la educación. No, el que se va a encargar es el maestro, y me dejó la responsabilidad. Para mí fue un honor que el día 26 de noviembre me invitase para que lo acompañase de México a Guerrero Negro. Por cierto, en el camino me llamó, me empezó a platicar cómo veía la política en Baja California, qué se decía. Le hablé de los nombres que se mencionaban, y cuando paró el avión me dijo: tú bajas enfrente de mí. Tú bajas enfrente de mí. Quiero que la gente vea que tú bajas enfrente de mí. Y bajé frente al presidente. Fue una gran experiencia de la Normal del Desierto, malograda por la pésima dirigencia de José Luis Andrade, que luego, con López Portillo, argumentó que los maestros no soportaban el polvo en Guerrero Negro. Yo le dije: oye, ¿y los de la primaria sí lo aguantan? ¿Y los de la secundaria sí lo aguantan? Total, que decidieron repartirla en dos. Una se vino a San Quintín y otra se fue a Loreto. Bien. Pero ¿qué hizo por las mujeres Luis Echeverría? Por las mujeres Luis Echeverría hizo lo más grandioso que se pudiera hacer. Le dio a México el programa de planificación familiar. Creó el CONAPO, el Centro Nacional de Población, y planteó que México debería llegar a tener una población de menos de 100 millones de habitantes al final del siglo. Porque los demógrafos mexicanos, porque el Banco Mundial, porque la propia ONU estaba muy preocupada porque de no cambiar la política mexicana en materia de población, llegaría a 150 millones de habitantes al año 2000. De manera es que instrumentó la política sin coerciones importantes, con un trabajo social envidiable. Doña Esther armó un voluntariado increíble que caminaba por todo el país con bolsas de pastillas anticonceptivas. Reformó el artículo 5 constitucional para que el varón y la mujer tuvieran los mismos derechos, y creó un programa extraordinario que para el 82 le había permitido a México disminuir el crecimiento de la población de 3,5, que era el 70, a 2,25 el 82. La meta es que cada mujer mexicana tuviera
14 hijos, 2.14 hijos, 2 puntos pasaditos. Y desafortunadamente cambiaron las políticas y a partir del 2000, que llegó Acción Nacional, abandonaron las políticas de planificación familiar. Incluso Calderón llegó a estimular a las familias que tuvieran más hijos, en sentido contrario a la propia ley y a la Constitución. Y se distorsionaron muchas de las metas que había al respecto. Pero las mujeres en la universidad representaban la tercera parte de la matrícula de los hombres. Hoy están arriba del 50%, 51, 52% de la matrícula de educación superior son mujeres. Mayor reivindicación para la mujer no la ha habido en la historia. Independientemente de que el voto se los entregó Ruiz Cortines, para los derechos tangibles, horizontales, no tuvo mayor repercusión que no fuera el derecho al voto. Esas son dos de las grandes acciones del gobierno de Luis Echeverría, de las que no se habla, de las que no se dice. Se dice de otras cosas, pero no de esto. Y en materia para el desarrollo económico del país, Luis Echeverría contrajo una deuda de 14.500 millones de dólares. Pero ¿saben qué? Es la única deuda productiva que se ha contratado. Y debemos más de 100.000 millones, mucho más de 100.000 millones de dólares. Pero es la única deuda productiva. Tan productiva que creó una oferta de primera línea en el turismo, con Cancún, con Iztapas y Guatanejo, con Nuevo Vallarta, el inicio de Los Cabos, el inicio de Los Cabos y de Loreto, y le dio un impulso extraordinario a México, al punto que antes del año 2000 Cancún llegó a desplazar a Ibiza con el primer lugar de ocupación hotelera de un sitio de playa. De ese tamaño es la obra. Y luego Tijuana. Los que somos ya muy antiguos recordamos que Tijuana era un tiradero de carros viejos, de yonques, de perros viejos y algunas otras cosas. Y hizo el milagro de construir el canal. Tijuana tiene el canal más amplio de cualquier ciudad de México. Creó una ciudad moderna, extraordinaria y de una manera muy práctica. El presupuesto era 650 millones de pesos, se amplió a 900 millones porque hubo que darle dinero a los posesionarios que de alguna manera estaban ahí. Y por ejemplo los periodistas que estaban instalados por ahí donde está ahora la escuela primaria Miguel Hidalgo, les dio tanta lana que fueron a comprar sus casas a la Chapultepec o al Paraíso. Porque lo importante era hacer el proyecto de Tijuana. No era regatear el dinero. Y díganme ustedes nada más Tijuana, ¿cuánto valdrá la inversión que hay sobre el río? ¿Cuánto valdrá? Seguramente más de los 14.000 millones de dólares de la deuda de Luis Echeverría. Porque toda la demás deuda ha sido para refinanciar. Y el colapso de López Portillo, que pidió 40.000 millones de dólares a lo desesperado y se fueron a la cañería de la corrupción antes de un mes, vino
a generar un problema de deuda tremendo. De tal manera que la obra de Luis Echeverría tenemos que dimensionarla. Porque ¿qué hizo para el Politécnico? Creó el Centro de Investigación Avanzada, el CINVESTAD, más importante de México, con la tecnología más avanzada que existe. Y le dio a la educación tecnológica un valor esencial y fundamental. Ahora, en Baja California, ¿qué hizo Luis Echeverría? Luis Echeverría construyó la Transpeninsular en 2 años pasaditos. La vino a inaugurar el 31 de diciembre, el 1 de diciembre, no, el 1 de diciembre de 1993. Y el 2 de diciembre fue inaugurada la preparatoria Lázaro Cárdenas. La preparatoria la construimos, a mí me gusta platicar esto, porque eso que Echeverría no escuchaba a los jóvenes, que no escuchaba a las gentes, es una barbaridad, es una ignorancia total. Consiguió que la empresa ICA, que se hizo cargo de las obras del río, donara el 1% para educación superior. Fueron 6 millones de pesos. Y los dividió en 2 para el tecnológico, 2 para la UABC y 2 para la Lázaro Cárdenas. Me llamaron en vacaciones a México para que opinara sobre la construcción del edificio. Estuve en el CAPSE, mandé con la cuchara grande, pedí todo lo que se necesitaba y hasta firmé el plano. A los 2 días nos llamó el presidente para conocer el proyecto de la Lázaro Cárdenas. Así era el interés de Echeverría. Y cuando presentaron el proyecto, lo presentó Bravo Aguja, dijo, se va a construir la preparatoria en 4 años, 4 fases, y va a costar 14 millones de pesos. Yo, que a veces tengo ciertas habilidades para expresarme a través de gestos, me quedé muy serio. El presidente leyó, que era experto en leer los gestos, y me dijo, ¿qué opina, señor director? Pues que me parecen mucho 14 millones de pesos y más 4 años. Y se me figura que si los señores nos regalan sus planos, en 8 meses lo construimos con nuestros 2 millones de pesos. El escándalo con Brava Aguja. Oiga, ¿de qué nos está acusando? Y el del CAPSE, ¿de qué nos está acusando? Bueno, yo estaba pensando en voz alta, señor presidente, pero ya que los señores se molestaron, les solicito formalmente que nos permitan construir nosotros la preparatoria en 8 meses, que los señores nos den los planos y nosotros nos hacemos cargo. Y dijo, adelante, pero los va a supervisar la Secretaría de Patrimonio Nacional, el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante, papá de Esteban Moctezuma, por cierto, que era su secretario. Hicimos la preparatoria. Cuando vino a inaugurar la Transpeninsular, el 2 de diciembre, fue a la preparatoria, se quedó y dijo, oye, pues esto lo construyeron con los 2 millones de pesos. No, señor, nos quedan 125,000 pesos en caja. Le hizo burla
a Bravo Aguja y al del CAPSE. Miren, nada más debía nombrar consejero al maestro del CAPSE. ¿Cómo pudieron construir este edificio que además está más bonito que los que ustedes hacen? Y para eso los muchachos empezaron a gritar federalización, federalización, federalización. Y me dice, ¿qué es federalización? Que su gobierno le pague sus sueldos a los maestros, que no tienen sueldo, no, una pequeña compensación que resulta de una cuota modesta que pagan los estudiantes. Agarró el micrófono y dijo, claro que desde hoy queda federalizada la preparatoria Lázaro Cárdenas. Así se logró la federalización de la Lázaro Cárdenas. Con la audacia de atravesar a los muchachos en el bulevar, con la audacia de llevarlo a la preparatoria, en donde ya teníamos 12 aulas construidas, 6 que había construido la Sociedad de Maestros y 6 que había construido yo en los primeros 6 meses de gestión. Ya teníamos avanzada la obra. Es decir, haciendo cosas por adelantado, le pedimos al presidente su apoyo, pero demostrando que ya habíamos hecho cosas, no como simples pedigüeños que iban y pedían todo y más de lo que necesitaban y a veces lo conseguían. Bien, en el desarrollo del país, Luis Echeverría tuvo la visión de dotar al país de energía, de siderurgia, de petroquímica y de fertilizantes, listos para que México se convirtiera en un estado industrial. Y aquí traigo yo un documento desclasificado en el que el señor Kissinger está diciendo el 76, les voy a leer una pequeña parte, lo siguiente: el compromiso que declaró México de utilizar sus vastas reservas petroleras, probablemente superando las de Arabia Saudita, para financiar una rápida industrialización, ha suscitado un enorme interés en las relaciones entre Estados Unidos y México. Las propuestas políticas que han aparecido de fuentes estadounidenses en los últimos meses, ya sean liberales o conservadoras, a favor o en contra de la administración, han compartido la misma preocupación, las mismas preocupaciones básicas para asegurar el control de Estados Unidos sobre el petróleo mexicano e impedir que México se desarrolle como un Japón al sur de las fronteras, un Japón industrial avanzado al sur de la frontera, en palabras del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Siegfried Brzezinski. Y luego, más abajo, viene lo que pensaban los liberales, el Ted Kennedy y el gobernador de California. Ellos decían, el documento México 2000 no define mucho de la línea política liberal programada por Edward Kennedy y el gobernador Jerry Brown para que un mercado común energético de América Latina, de América del Norte, perdón. La propuesta del mercado común, redactada por la firma de investigación de inversiones Brian Eastman Dillon y ampliamente distribuida al gobierno y otros funcionarios, hacen la misma amenaza de invasión
a México si ese país no accede a los dictados de la política estadounidense. Señores, esta es la clave de la campaña feroz que se emprendió para desprestigiar a Luis Echeverría al final de su gobierno. Su férrea oposición a vender el petróleo que hizo en Magdalena, Sonora, justamente, al presidente Ford, propició la acción de los norteamericanos para forzar a México a que abandonara su política de industrialización, de convertirse en otro Japón, pero al sur de la frontera. Yo se los dejo para que lo reflexionen, porque es de la mayor trascendencia histórica. Es un documento desclasificado que acaba de ser publicado en Estados Unidos. Y volviendo a Baja California, las obras de Tijuana, las de la Transpeninsular, la cadena de hoteles que se construyó en la Transpeninsular, los paraderos, las gasolineras, que ya desaparecieron todo, fue de una gran trascendencia. Pero quizá la obra más importante de Luis Echeverría en Baja California sea el tema del río Colorado. La obra más nacionalista de Baja California fue el rescate del Valle Mexicali. ¿Por qué? Porque tenía 10 años tirando agua salada, un conjunto de empresarios agrícolas de Arizona, y el Valle Mexicali pasaba uno por la carretera y era una nata blanca. ¿Cómo le hizo Echeverría? Bueno, pues estaba encabezando el movimiento en Naciones Unidas para que entrara China de una vez. Me platicaba que le llamó Nixon y le pidió que pospusieran por un año la entrada de China, que él estaba de acuerdo con las tesis de México, una sola China, y China al Consejo de Seguridad, pero que le faltaba a Estados Unidos arreglar algunos asuntos comerciales con China y prefería que México lo apoyara para que se pospusiera un año. ¿Cómo no? Vamos reuniéndonos. Invíteme a una gira por Estados Unidos. Quiero pronunciar un discurso en el Congreso de Estados Unidos, con los senadores y los diputados. Y quiero tener una cena con usted de Estado, con acuerdos muy importantes y puntuales que México tiene pendiente con Estados Unidos. De acuerdo. Fue al Congreso, hizo un elogio muy grande de la democracia norteamericana como el ejemplo más grande de Estados Unidos y del mundo. Cuando estaban todos los senadores con las manos calientitas aplaudiendo y los diputados, bajó los brazos, hizo una pausa y dijo: lástima que este gran país democrático se interese más por arreglar los asuntos que tiene pendientes con países lejanos que atender los urgentes que tiene con su vecino mexicano. Se quedaron de una pieza los senadores y los diputados. Por la noche, Nixon, mal encarado, que no batallaba mucho, le reclamó: ¿por qué ese discurso tan agresivo? Le pidió al general Castañeda que sacara el bonche de fotografías que llevaba del Valle, los extendió sobre la mesa, dijo: por eso, porque 220,000 hectáreas del Valle Mexicali están echadas a perder y no han hecho caso en su gobierno. Nixon se impresionó, hizo como el que no sabía
y de inmediato tomó acción. Llegaron al acuerdo de que construyera Estados Unidos por su cuenta un canal para sacar todas las aguas salitrosas antes de que llegasen a la presa Morelos y avalar a México para que Banco Mundial hiciera un préstamo extraordinario y recuperar el Valle de Mexicali y el Valle de San Luis al 100%, poniéndole a todos los canales piso de concreto para ahorrar el agua, y nació de nuevo el Valle de Mexicali por una medida audaz, inteligente y patriota del presidente Luis Echeverría. Ahora el valle está muy descompuesto. Las carreteras que hizo Roberto de la Madrid ya son puros baches. No se le ha atendido. Desafortunadamente. Los campesinos rentan sus tierras y durante el tiempo que estuvo funcionando el programa de Cedillo de darles una lanita, lo que hacían era: te rento la tierra, pero el bono viene para mí. Se ha perdido toda la mística. Los hijos de los ejidatarios perdieron la mística de sus padres y fueron a la universidad, a la gran Universidad Autónoma de Baja California, que era casi una universidad a escondidas, no tenía edificios, tenía muy pocos edificios, trabajaban en los sótanos de la ahora Casa de la Cultura. Ahí me tocó pertenecer a la primera generación de la Escuela de Economía, y le dio un apoyo extraordinario a la UABC, extraordinario. Resolvió el problema del campestre de manera muy inteligente, porque el secretario de Educación, cuando él fue oficial mayor, era el licenciado Conserje Ceniceros, que era el apoderado de ICSA, la empresa que se quería quedar con Tijuana. Hubo negociaciones y el presidente del Club Campestre el Comité de Defensa era Miguel Calete. Su cuatísimo Echeverría llegaba a su casa y ahí dormía cuando venía. Así es que se juntaron muchos factores y se fueron a México, y no cedía José Ángel, el exsecretario de Educación. Se lo llevó al privado don Luis y le dijo: tengo que cumplir las órdenes de la Suprema Corte, pero quiero advertirle que de inmediato voy a expropiarles el campestre y voy a expropiarles toda la tierra que está ahí y les voy a pagar lo que establece el predial de Tijuana, que va a ser tanto dinero. Así es que accedieron, llegaron a un acuerdo. Y bueno, Echeverría puso $25 millones y quedó a pagárselo el campestre. Yo no sé si los pagó o no los pagó. Creo que Roberto de la Madrid consiguió que les bonificaran algo. Pero gracias a eso, Echeverría expropió 100 hectáreas del ejido Tampico y Chilpancingo y construyó la primera etapa de la UABC, y lo hizo en Ensenada y lo hizo en Mexicali, y gracias a eso tenemos una de las mejores universidades de provincia. Y aquí está Luis López Moctezuma, que fue el gran rector hacedor de la Universidad Autónoma de Baja California. Lo felicito porque su gestión fue brillante y trascendente. Bien, yo quiero decirles que estoy comprometido
con defender la obra del presidente Luis Echeverría. Que los baja californianos le debemos un homenaje. Lo dije en México cuando me entrevistaron. Yo fui las únicas 2 personas que la familia invitó al proceso de incineración. Le dije a los periodistas, el gobierno mexicano debió haberle rendido un homenaje de Estado a Luis Echeverría. Y sigo diciendo lo mismo. Y los baja californianos le debemos un gran homenaje a Luis Echeverría. La última vez que vino fue porque asistió al funeral de don Luis Colosio. De ese tamaño era la relación con la familia Colosio. Y ya que regresó a Hermosillo, agarró el teléfono y me habló. Mañana te caigo en Tijuana, llego en tal vuelo, espérame en el aeropuerto. Quiero tomar una fotografía en el monumento al general Sánchez Taboada, que fue mi primer jefe. Oiga, y invito a los exgobernadores, invita a quien quieras, yo voy contigo. No quiero faramaya de carros y guardias, ni nada por el estilo. Yo voy contigo. Fui en mi minivan, lo recogí, hablé con los gobernadores, Bailón asistió, Roberto de la Madrid está un poco enfermo, mandó a Juan Medrano, Jico mandó a sus hermanos porque estaba en La Paz. El único que faltó fue el licenciado Castellanos. Le hablé por teléfono, me dijo, estoy un poco enfermo. Señor gobernador, ¿por qué no manda a Milton? No, es que Milton ya se metió a profesor y no puede faltar a clase. Lo dejo para que lo escuchen. El gobernador, que fue el titular del Ejecutivo en la época de Luis Echeverría, es el único que no tuvo representante. Aunque ahí ya apareció Pragedis Padilla y le dije, vas a aguantar vara, te voy a presentar como representante del licenciado Castellanos, porque se va a ver muy feo que no haya ningún representante. Pues ojalá los baja californianos tengamos el valor de hacerle un reconocimiento a Luis Echeverría. Por lo pronto, yo tengo en mente, en plan privado, hacer algo. Pero voy a apelar a las autoridades y si no quieren, pues lo haré por mi cuenta. Debe ponerse el nombre Echeverría a las vías rápidas del río, porque es su obra. Si bien fue la primera etapa, que es la gran etapa, que la segunda no la hubo, a mí, un mes después de que dejé el PRI en condiciones difíciles de relación con el gobernador, me nombraron director general de Produza. Le habló el gobernador y dice, oye, me dio instrucciones de que sea director general de Produza. Pues deja de meterme a las tripas de la empresa. Y yo te digo, encontré que había $15 millones en bancos. Y un montón de milloncitos de pesitos de la época de Miguel de la Madrid. Pero todos daban para iniciar la segunda etapa. Hablé con propietarios que tenían títulos más o menos válidos. Empecé a cabildear con los invasores, que era la principal preocupación del licenciado Leiva. También hablé con ellos. Tenía todo preparado. Y el día que iba a tomar posesión, me invitó a tomar café a su casa antes de irnos al evento y me dijo, Jesús, está muy bueno tu proyecto, pero ¿sabes qué? No lo vas a poder hacer. ¿Por qué?
porque falta muy poco para el cambio del gobierno federal y a mí me queda poco más de un año. Mejor dedícate a administrar lo que hay. Además no tienes activos. Te nombraron director de la promotora y te dedicaste a hacer rampas y llenar los cañones de concreto y hacer caminos de mano de obra, en fin. Bueno, pues yo no sabía que ocupar un puesto público era para hacerme de activo, le dije. Y no te preocupes, si te preocupas por los activos, con todo respeto, pero firma un acuerdo de un fraccionamiento de Rosarito, una señora X, que me está pidiendo que yo se lo administre, y ahí voy a hacer mis activos. Porque más quiero hacer una universidad con las utilidades que salgan de los activos. No, pero lo hace, está bien, pero debes tomar posesión, si no voy a quedar muy mal con México. Pues no acepto si no se hace el proyecto. Y no acepté. Simplemente no acepté. Bueno, ojalá tengamos el coraje de hacerle un homenaje, un evento relevante a Luis Echeverría en Baja California. Y además recomponer los monumentos que están en México. Yo tuve un pleitecillo simpático con Roberto de la Madrid cuando puso la estatua de Lincoln. Me aventé el tiro de escribirle a López Portillo y que me recibiera el jefe del Estado Mayor Presidencial, y le gustó mucho la idea. Vamos haciéndole una plaza a Lincoln donde está el Paseo Centenario, y ponemos la estatua ahí en donde está la mona esta semidesnuda, ahí frente a la entrada. Los terrenos eran de Infonavit, todos los terrenos eran de Infonavit, de donde está New City para allá eran de Infonavit. Hicieron la barbaridad de venderlos a $50 el metro cuando valían 500. Fue un abuso. Ahí se hace una gran plaza a Lincoln. Y ahí donde usted quiere poner a Lincoln, ponemos al Padre Hidalgo. Pues hay que recomponer la siembra de los monumentos. Ojalá nos haga caso a la autoridad. Pero podríamos hacer el cambalache de la señora que está ahí en el monumento, al hipódromo, y llevarnos de ahí a Morelos, que no tiene nada que estar haciendo, y ahí al monumento donde está Lincoln, y a Lincoln a donde está esta señora, que fue una locura de las muchas que hizo Federico Valdés, de poner este monumento ahí. Y buscaríamos un lugar adecuado para el presidente Echeverría. Por lo pronto hay que ponerle el nombre de Luis Echeverría a las vías rápidas de Tijuana. Lo merece. Su obra por Baja California y por México es grandiosa, por encima de cualquier otra cosa. Es una obra grandiosa, trascendente, que si se hubiese llevado, si no le hubiera temblado el pulso a José y no se hubiera puesto a vender el petróleo, porque decir, ya para qué vamos a sembrar, mejor importamos granos, ya para qué le seguimos en las refinerías, mejor importamos gasolina. Se abandonaron los grandes proyectos nacionales, se abandonó el gran proyecto de hacer presas en el norte de los ríos que desembocan norte de Nayarit y sur de Sinaloa, y construir un gran canal que se uniera al del Fuerte para traer agua al norte de Sonora y aprovechar ahí el Plinio. Y el Pliego también, el del Golfo de México, sí, que comprendía Cozamala. Bien,
Pues me ha dado mucho gusto platicar con ustedes. Ahí les dejo mis ideas sobre el gobierno del presidente Luis Echeverría. Un gran gobierno, independientemente de su política internacional, de todo lo que gusten. Esta es la obra de un gran presidente patriota mexicano. Muchas gracias.